of things we know. La Plaza de Bolívar de Bogotá tiene más historia que palomas. Desde su fundación ha sido llamada de diferentes maneras. En un principio se conoció como la Plaza Mayor. Después de la independencia se llamó la Plaza de Constitución y desde 1846 es la emblemática Plaza de Bolívar. Esta está ubicada en el centro de la ciudad, entre la carrera séptima y octava con calles 10ª y 11. Tiene una extensión aproximada de 13.903 metros cuadrados y una capacidad máxima para 55.600 personas. Esta histórica plaza, que ahora es el punto de encuentro de manifestantes y lugar imperdible para turistas nacionales y extranjeros, también fue hace cientos de años escenario de ejecuciones. Hace siglos, en este sitio se realizaban espectáculos circenses, se hacían proclamaciones y fiestas por los nuevos monarcas o virreyes españoles. Como pudimos observar en la crónica del desarraigo, está muy marcado lo que aquí sucedía. Era la plaza de mercado y donde también se realizaban grandes funerales de estado. Además se hacían corridas de toros y todo tipo de eventos sociales, civiles y culturales. Hoy en día la plaza es recorrida a pie o en bicicleta y no ha dejado de ser un lugar de reuniones políticas, culturales, sociales y religiosas. También sigue siendo el punto de encuentro de amigos, estudiantes, comerciantes, artistas. Actualmente se hacen protestas, ferias campesinas y hasta conciertos. Los años pasan y no se ha perdido su esencia. Todos estos edificios públicos en la Plaza Mayor. También de ámbito religioso y civil. En el costado sur se construyó el Palacio Virreinal y la primera cárcel de la ciudad. Al lado suroccidental, hoy la Alcaldía Mayor, funcionaba el Cabildo. Más tarde las galerías Arrubla, almacenes comerciales y otros edificios públicos. En la parte nororiental se levantaron los edificios religiosos como la Catedral y la Iglesia del Rosario. En el costado norte, finalizando en el año 1800, arrancó la construcción del Congreso. El inicio histórico educativo de Bogotá como ciudad se enmarca en la etapa de la colonia, cuya labor educativa correspondió en su totalidad al clero, tal como sucedió en España. A finales del siglo XVII, religiosos de diferentes órdenes y del clero secular se encargaban de impartir toda la instrucción primaria. A mediados del mismo siglo también los jesuitas dirigían la mayoría de estas escuelas secundarias. Pero en 1789 Carlos III ordenó la expulsión de los religiosos de la Orden de Jesús de todos los dominios españoles y la educación secundaria colonial sufrió un colapso en la mayoría de ciudades provinciales donde existían dichos colegios. En esta etapa colonial resulta muy pertinente mencionar la curiosa manera del otorgamiento de grados académicos por la Universidad de Santo Tomás, pues ella misma no impartía los cursos, sino que los alumnos tomaban las clases en los colegios de San Bartolomé y el Rosario. Por inversión papal y real se encargaba de graduar alumnos. A esta situación persistía en el año 1826. Cuando se inicia el Plan Santander. Pasándonos a la década de los 30, esta presenció cambios inesperados en la composición política de la República que afectaron a la educación.
y así la desmembración de Colombia en 3 repúblicas y la conformación de la Nueva Granada. Significó una restauración en la ubicación de las universidades de ciudades diferentes a Bogotá, y aparecieron en escena Cartagena y Popayán como ciudades sede de distrito universitario para reemplazar a Caracas y Quito, aminorándose en forma considerable las distancias para obtener grados universitarios, pero persistiendo en las mismas dificultades de la Gran Colombia: centralismo, distancias en comunicación, carencia de un sistema unificador, protestas provinciales por el monopolio de la educación universitaria desde el centro. En este contexto afloraron las pugnas entre el centro y la provincia, entre el continente y la apertura de cátedras universitarias en los colegios provinciales a raíz de la reforma educativa de 1826, conocida como el Plan Santander. Obviamente no podemos dejar de lado mencionar el movimiento pedagógico de los maestros colombianos, liderado por la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, a comienzos de 1982, el que alentó las aspiraciones de los maestros como intelectuales de la pedagogía y convocó a los intelectuales de la época al diálogo amplio y al trabajo mancomunado de los asuntos de la educación pública. Una vez más, la ciudad capital fue el epicentro de este movimiento que amplió el horizonte de la acción del maestro. Y todo eso. Entonces los señores que llegaron a tomar esa chicha y así se emborracharon y ya cuando estaban tomados pues empezaron como a discutir y se agarraron entre ellos y en la pelea le prendieron candela a esa venta. Aún hay creo que una pared de lo que era la venta, por eso quedó venta quemada en el municipio. En el centro no está el pueblo y más o menos como por el lado que hay el hospital, sí. Un poquito más arriba, ahí está lo que queda de pared de la venta. ¿Y de la campaña libertadora por aquí pasaría Simón Bolívar? Por acá. El puente de Boyacá pertenece al municipio de Venta Quemada, que está a 20 minutos, ¿sí? Ok, ahorita vamos para allá. La batalla, después de la batalla, el libertador vino y se hospedó acá en Venta Quemada. Él se hospedó en lo que es la casa cural. Y el ejército, ahí hay unas salones grandes que se llama la Casa del Libertador. Y ahí fue donde se hospedaron no sé qué Simón Bolívar. Simón Bolívar sí se hospedó en la casa cural. Y el ejército se quedó en el otro lado. El ejército se quedó en el otro lado. Luego de deleitar un rico desayuno en Chocotá, hicimos la primera parada, que fue en Venta Quemada. Actualmente toma el nombre de Venta Quemada. Inicialmente fue un punto comercial llamado La Venta, ubicado en la provincia de Tunja, Bogotá. Alrededor de este punto comercial estaba la base de información de Venta Quemada. Según nos dice la historia, por rivalidades existentes en dicha venta, la propiedad del señor Albarracín se vio afectada, quemada y hecha cenizas. Este acto dejó mucha impresión entre los nativos y visitantes que visitaban esta venta. Debido a este hecho, se le tomó el nombre a este municipio, llamándolo Venta Quemada, según el decreto dictado por el virrey Manuel Antonio Flores en el año 1977. Este es un lugar visitado frecuentemente por personas que se dirigen hacia la ciudad de Tunja. Este sitio se caracteriza por ser un estadero y venta de arepas, que es
su principal producción o fuente comercial después de la papa. Esto pues también tenemos el tema de la educación, ya que pues es muy corto la historia que tiene. Entonces encontramos un relato de un señor que muy amablemente nos brindó, donde él nos dice que las primeras escuelas pues fueron levantadas simplemente como salones, que era parte del gobierno, que era el presidente. También pues él dice que simplemente llegaron los profesores y de ahí se empezó a generar la educación. La biblioteca pues, como una fuente de conocimientos a las personas para que fueran más participativas y pues así construir este paradero. Buenos días, nos tocó a nosotros el tema del puente de Boyacá. El puente de Boyacá es un sitio histórico que está ubicado entre Bogotá y Tunja, el cual el 7 de agosto de 1819, en su contenido histórico, tuvimos una guerra para la libertad, una guerra entre los patriotas y los realistas. Bueno, en el puente de Boyacá se encuentran 6 monumentos. El primero es el monumento a Libertadora Simón Bolívar, en el cual este se halla sobre un troque a hombros de cinco mujeres que simbolizan las 5 repúblicas bolivarianas. Y él también empuña el pabellón nacional apretándolo con el corazón. El segundo es la estatua del general Francisco de Paula Santander, que se encuentra en la parte baja del puente de Boyacá. En el Arco del Triunfo podemos encontrar un homenaje a todos los oficiales que participaron en dicha batalla, y también encontramos una representación a las 3 razas indígenas del pueblo colombiano, que es la indígena, la española y la africana, y en este también se encuentra la mayoría De las estrofas del himno nacional. Exactamente. El otro monumento es la Llama de la Libertad, que es el que más atrae a los turistas en este momento. El ciclorama es una construcción circular en donde se proyectaban filmes alusivos a la batalla del puente de Boyacá. Y la capilla, que es la última, en la que todos los días los lugareños, por decirlo de alguna forma, realizan las misas todos los días. Pantano de Vargas se encuentra uno de los monumentos más altos. Lo realizó el maestro Rodrigo Arenas Betancourt. Él realizó los caballos y los jinetes en bronce. Su estructura está hecha de concreto, acero y bronce. Fue diseñado por el ingeniero Guillermo González Zuleta. Aproximadamente mide 100 metros de largo, 30 metros de ancho y 33 de alto. Los caballos están hechos de bronce y más o menos están pesando 2 toneladas. Podemos recalcar que las imágenes que tiene la estructura son un tanto explícitas
precisamente por estos jinetes, estos 14 jinetes que iban a cargo para la batalla. Algunos de ellos ya los muestran o están plasmados heridos y totalmente desnudos. En el monumento, subiendo las escaleras al monumento como tal, hay 32 escalones que significan la edad que cumplía en esa fecha Simón Bolívar. Se conoce que es el pantano de Vargas porque en ese tiempo había un pantano muy grande ahí. Se llama de Vargas porque ahí en la casa había una familia que se llamaba los Vargas. Tenía 12 hijos el señor. En ese entonces el ejército español mató toda la familia y la fusiló detrás en el patio de la casa de ellos. Por eso se llama el pantano de Vargas. En conmemoración a esta familia. Básicamente vemos que allá permea mucho la historia de la educación, de la historia como tal de Colombia, cómo se independizó Colombia, debido a que hay personas que cuentan la historia como si se la conocieran, ya como si fuera común en ellos. Hay personas que se dedican al turismo contando la historia de Colombia. Como tal de la batalla específica del Pantano de Vargas. La batalla del Pantano de Vargas sucedió el 25 de julio de 1819. Fue una ofensiva militar en donde las tropas patrióticas lideradas por Simón Bolívar tuvieron un favorecimiento al atacar de primero, cargando sus lanzas contra el ejército español. La batalla resultó muy difícil para las tropas patrióticas, estuvieron cerca de la derrota, debido a que días anteriores habían hecho el ascenso al páramo de Pisba. Se encontraban desorganizados y agotados, teniendo en cuenta que solo iba la mitad del ejército que estaba planeado llegar al pantano de Vargas. Juan José Rondón comandó el ejército patriótico en compañía de 14 lanceros más. De esta forma, al iniciar el ataque, se ubicaron en forma de flecha y así lograron romper las filas españolas. Muchos de estos hombres que iban en la cantidad de 14 jinetes iban desnudos o iban cubiertos con poca ropa. Con la ropa de la mujer. Con ropa de mujer. ¿Por qué se conoce la ciudad de Villa de Leyva como la ciudad colonial? Se conoce así por su arquitectura, ya que Villa de Leyva todo es de máximo 2 pisos, como lo pueden observar en toda su arquitectura, en todas sus casas. Todo el marco de la plaza, como se puede observar, las casas son muy antiguas, tienen más o menos unos 480, 500 años, o de unos 300 años hacia adelante, o sea, más o menos 500 años que se han construido estas casas. Lo que primero se construyó en Villa de Leyva fueron las iglesias, como se pueden observar. Todo el piso que se ve, todo lo trabajado en Villa de Leyva fue construido por esclavos. Son muros que tienen aproximadamente 90 centímetros de ancho. Se trabajaba con la cal y el excremento de caballo para construir los muros, como se pueden apreciar en las siguientes imágenes. Como apreciamos, todas estas casas se conservan, se mantienen vivas aún. En estas casas residía el señor José María Vargas Vila, que fue un escritor y una obra suya fue El maestro de escuela. La plaza principal o plaza mayor, con 14.000 metros cuadrados, es considerada la plaza más grande del país. Su aspecto colonial, representado en los pisos de piedra, constituye una de sus características principales. En el centro, que destaca una pila de estilo de mujer tallada en piedra que siglos atrás abastecía de agua potable a los habitantes de la localidad. Alrededor de la plaza se ubica el despacho de la alcaldía, museos, hoteles, restaurantes, centros comerciales, almacenes de artesanías y otras edificaciones que en su mayoría se conservan la arquitectura de la época colonial, como ya se ha venido diciendo. El templo de Nuestra Señora del Carmen, su edificación en 1850, representa el empalme de 2 capillas de estilo andaluz.
La más pequeña fue erigida en honor a la Virgen del Carmen. La capilla mayor, conocida por los lugareños como la iglesia de la Mamá Linda, alberga en su recinto la imagen de la Virgen renovada, ícono de veneración local. Bueno, buenas tardes, estamos aquí con un habitante del municipio de Villa de Leyva, el cual nos va a contar algunos sucesos históricos o acontecimientos que él conozca. Sí, buenas tardes, mi nombre es Efraín Moncada, soy habitante del municipio de Villa de Leyva y les voy a contar algo general. Villa de Leyva es uno de los municipios que por su tradición, su referencia personal es la arquitectura colonial que ha tenido siempre, con base a las conquistas españolas que hubo aquí hace unos años. En un momento que se creó la Gran Plaza, fue por lo que, debido a la conquista, muchos soldados quedaron desempleados en la parte de Tunja y de Vélez, entonces se les dio empleo en dicha Plaza Mayor. Es una plaza que se le da aquí en Colombia, que tiene 14.000 metros cuadrados y es un punto referente a nivel internacional. También en agosto es muy conocido también el evento Festival de Cometas. Aquí también en Villa de Leyva se encuentra un museo que se llama Festival Astrológico, donde se reúnen la mayoría de astrólogos y geólogos para estudiar el cosmos. Más que todo es en enero. También se ve que hay unas colonias muy importantes aquí a nivel de habitantes, que son ingleses, americanos, italianos, franceses, y también por parte de como colonias para tomar como un descanso, familias presidenciales. Se ve la familia de Galán, familia Gerald, familia de Mocus. Es un sitio muy agradable, los esperamos. Villa de Leyva con las puertas abiertas. En estos edificios, casas de quien en su momento cultivó la lucidez e impulsó la conciencia, serían actualmente un recuerdo sombrío atacado por el pecado más común, cometido por quienes se esconden en las sombras. Nadie los ve, pero amenazan. Y son estos miembros los que llevan a Monseñor Salcedo en 1939 a pensar su entorno como una tentativa a integrar lo que estaba desintegrado, a vincular lo que el sistema desvincula y separa. De este modo, él, de la mano de Akpo, replantea la realidad, pero ello no lo logró por acto divino. Uno de los primeros obstáculos fue toparse con un campesino expuesto a un divorcio constante en sus prácticas sin el valor de las humanas costumbres ni sus pasiones, sujetos que disociaban el cuerpo del alma, el corazón de la razón o el pensamiento del sentir. Así que germina la intención de reivindicar la memoria de libertad, de democracia y una tal vez de poesía. Monseñor se vale primero de una radio y luego de la fe del pueblo, que para aquellos días irradiaba con tanto fulgor y curiosidad. Luego, el material para su proceso era realmente especial, ya que según el método Educación Fundamental, especificaba un aprendizaje para la vida, en construcción de uno mismo, con el otro y el campo que se habitaba, ya que para aquellos momentos se tenía una tarea muy importante de borrar esa paradoja que pasaron impunes por la vida y ultrajaron al campesino sin importar que éste hubiera sido, junto a los indígenas, el mejor depositante de sus riquezas. Llegamos a uno de los quiebres de esta investigación. La Universidad Pedagógica Nacional del Valle de Tenza fue abandonada durante su última promoción en el 2017, en la Facultad de Biología. Da la sensación de estar caminando ante una imponente tristeza y abandono. Prácticamente el paisaje, que en sus días fue un entorno académico, ahora solo era una huella de un pensamiento de progreso, como lo expresaban sus murales, frases e ilustraciones, hechas con tanta fuerza que transgredieron estas instituciones y marcaron el sentimiento de progreso en muchas esquinas del pueblo. En
en sus patios, al borde del sufragio, apenas deslumbraban ideas inspiradoras que descubrían un amor a la naturaleza, resguardaban poemas, el tratado de la vida y una pequeña huerta o lo que quedaba de sus memorias. El respeto que los habitantes de estos campos depositaban en cada una de sus acciones, tejiendo redes de reciprocidad y afirmando que ellos se reconocen en sus religiones, no solo como supersticiones, que también practican arte, no solo artesanías, que hablan idiomas o acentos, no solo dialectos, y eliminar la concepción de ser un recurso humano, brazos baratos quizás o disponibles, para pasar a ser seres humanos. Esta fue una de las semillas más importantes que se cultivó en el campo colombiano, con la esperanza de que algún día floreciera con todo su esplendor, en un campo educado, una ciudadanía realmente unificada y una fuerza imparable de progreso. Y aunque este paisaje parezca agonizante y desolador, aún quedan detalles que se muestran de vez en cuando, en la hospitalidad y humildad del campesino, como si su conciencia se llenara de gratitud cada vez que se le habla de libertad, esperanza y delirio.